La historia de Jeffrey Dahmer ha dado la vuelta al mundo. Su vida estuvo marcada por grandes altibajos, pero la verdad que esto no debería de alarmarnos. Todos o la gran mayoría de nosotros hemos tenido momentos en nuestras vidas mejores o peores, pero en este caso, durante su adolescencia, se fue formando en él un futuro asesino serial. La mayoría de nosotros ya sabremos, Jeffrey Dahmer entre el año 1978 y 1991 llegó a cometer 17 asesinatos, pero quizás un periodo muy desconocido de este hombre sea su infancia y su adolescencia. Jeffrey Dahmer llegó al mundo el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, siendo el primer hijo del matrimonio de Lionel Dahmer y Joyce Flynn. Años más tarde se sumaría a la familia su hermano menor, David. Lionel Dahmer es de ascendencia alemana y galesa. A Joyce, fallecida ya en el año 2000 debido a un cáncer, era de ascendencia noruega e irlandesa. Por aquel entonces, Lionel se encontraba estudiando química, para más tarde convertirse en químico analítico. El primer embarazo de Joyce estuvo marcado por numerosos problemas, entre ellos la ansiedad, llegando incluso a tener recetado tranquilizantes. Además, tras dar a luz a su primer hijo, sufría una depresión postparto. También se sabe que esta mujer tenía ideas suicidas y que intentó llevarlos a cabo al menos una vez. Precisamente a Joyce se le atribuye de manera especulativa, porque realmente no hay pruebas, parte del comportamiento de su hijo. Cabe destacar que, a diferencia de otros asesinos seriales, Jeffrey Dahmer jamás sufrió ningún tipo de abuso por parte de sus padres, algo que podría haber sido un detonante, pero en este caso no fue así. Aunque Jeffrey desde muy niño tuvo que ser testigo de los problemas mentales de su madre, así como las continuas discusiones de sus padres, porque su matrimonio era de todo menos perfecto, el cual culminaría en un divorcio en 1978. Estos acontecimientos, según algunas fuentes, pudieron provocar en el pequeño mucho sufrimiento, culpabilidad y dificultades para las relaciones o el apego, así como un marcado abandono emocional. Y en contraposición, otras fuentes mencionan todo lo contrario, que fue un niño muy querido y que recibió mucha atención por parte de ambos progenitores. Incluso en palabras del propio Jeffrey Dahmer, él fue un niño como cualquier otro y en su infancia no hubo ningún trauma, aunque sí que es cierto que recuerda mejores o peores momentos, como era normal en cualquier familia. Dahmer fue descrito por la gente que lo conoció como un niño alegre, bastante curioso y con muchísima energía, propia de un niño de su edad, pero algo cambiaría cuando con tan solo 4 años fue sometido a una doble operación de hernia. En palabras de su padre, nunca volvió a ser el mismo, pasando a ser un niño tranquilo y con una gran timidez, el cual mostraba signos tempranos de abandono, pero a pesar de esto, Jeff seguía conservando un pequeño número de amigos en la escuela. Lionel se percató que su hijo era distinto a otros niños, dado que tenía problemas para relacionarse, así como una postura corporal, una expresión facial y una mirada que lo hacía parecer torpe, rígido y triste. Era un joven que no sentía interés ninguna en las actividades de su entorno, ni con las personas que lo rodeaban, aunque durante sus cursos de secundaria tocaba el clarinete, jugaba al tenis y le gustaba escribir, pero no se trataba de un muchacho muy popular que se diga. De hecho, sus compañeros llegaron a definirlo como un nerd, por lo que fue objeto de muchas burlas, o sea, se podría decir que Jeffrey Dahmer sufría bullying. Este comportamiento se mantendría a lo largo de toda su vida. Siempre se trató de un hombre muy solitario y carecía de amigos. Jeffrey también presentaba muchos problemas para expresar sus emociones. En sus palabras, ni siquiera sé si tengo la capacidad para sentir o no emociones normales, porque no he llorado por mucho tiempo. Los sofocas por tanto tiempo que tal vez los pierdes, al menos parcialmente. Sabe que los estudios y trabajos de Lionel, su padre, lo mantenían mucho tiempo lejos de casa, por lo que apenas podía pasar tiempo con su hijo. Y cuando tenía tiempo para hacerlo, su mujer Joyce, como ya mencionábamos con anterioridad, su estado de salud no era precisamente bueno, por lo que requería mucha atención y cuidados. Es por esto que el pequeño Jeff pasaba mucho tiempo solo. Esta situación empeora con el segundo embarazo de Joyce. Esto llevaría a que años más tarde Jeff, al recordar estos tiempos, le dieran imágenes de la tensión familiar entre sus padres, provocando en él una gran inseguridad y miedo al abandono. Durante su infancia, Dahmer recibió como regalo un perro llamado Frisky, al que quería mucho. Ya en diciembre del año 1966, tras una mudanza, Joyce daría a luz al hijo que mencionábamos antes, David, nombre que escogió el propio Dahmer para su hermano pequeño. Esto se debe a que su familia estaba preocupada por Jeff, debido a sus cambios de comportamiento en los últimos años, y pensaron que le vendría bien algo de protagonismo. Por eso le dieron a escoger el nombre de su hermano.
Pero la situación no mejoraría. Lionel, al ver que Jeff interactuaba cada vez menos con la gente y con sus compañeros, decidió en cierto modo forzarlo para que practicara o probara actividades nuevas, con la esperanza de que encontrara algo que le gustara y le llevara a hacer amigos nuevos. Cuando Jeff tenía 10 años se ingresaron a su madre por ansiedad. Posteriormente comenzó a sentir interés por los huesos de los animales. Esto se debe a que, según contó el propio Lionel, vio cómo su padre sacaba los huesos de animales debajo de la casa y este le ayudó a recoger unos pocos y depositarlos en el cubo de basura. Lo que parecía algo inocente en un niño, el tiempo le llevó a querer buscar más animales para explorar el interior, así como aprender la manera correcta de conservación de estos. Dahmer no mataba animales, simplemente se limitaba a recoger los animales ya fallecidos de, por ejemplo, la carretera. En un principio a su padre no le importó, dado que pensó que podría tratarse de una mera curiosidad e incluso en el mejor de los casos esto podría desencadenar un futuro profesional, pero Jeff escogió otro camino. Esta actividad cada vez iría más, incluso provocando aún más curiosidad en su interior, hasta el punto que durante una cena Jeff le preguntó a su padre qué ocurriría si metía los huesos en lejía. Su padre la verdad que se mostró bastante sorprendido, pero no le importó, de hecho respondió a la pregunta, porque lo vio simplemente como una curiosidad científica. Este no dudó en enseñar a su hijo cómo blanquear y conservar los huesos de manera correcta, y Dahmer no tardaría mucho en poner en práctica los conocimientos transmitidos por su padre. Incluso un día fue a pescar con unos amigos y Jeff no pudo evitar abrir el pez que había pescado y quedó realmente fascinado con lo que vio. De hecho, estos acontecimientos recordados por Lionel tras la detención de su hijo, en sus palabras, pudieron ser el detonante de la espiral que le llevó a hacer todo aquello. En el año 1968 los Dahmer se trasladan de nuevo. Esta casa contaba con una pequeña cabaña a escasos metros de la casa principal, donde Dahmer precisamente llevaba a cabo sus experimentos, coleccionaba insectos, pequeños esqueletos y tenía frascos para la conservación de dichos huesos. Jeffrey pasaba gran parte de su tiempo ahí. Mientras tanto, la relación de sus padres y la salud mental de su madre se deterioraba aún más y Jeff se estaba volviendo cada vez más solitario. Este alejamiento, malestar y el trauma por las fantasías que explicaremos posteriormente desencadenaron una adicción al alcohol bastante temprana, cuando este tan solo tenía 14 años. Algunos testigos mencionan que ocultaba la cerveza y otras bebidas alcohólicas en su chaqueta durante las horas escolares. En palabras del propio Dahmer, según recordó una de sus compañeras, dijo textualmente: "Es mi medicina". Dahmer en ese momento era un joven que gritaba a los cuatro vientos que necesitaba ayuda, pero no fue asistido ni por sus compañeros, ni profesores, ni por su propia familia, y su vida cogería una dirección de no retorno. Incluso en alguna ocasión Dahmer golpeaba los árboles con un palo o un bate de béisbol para así intentar aliviar estrés. De hecho, Dahmer se convertiría en el payaso de la clase, el conejillo de indias para intentar encajar. A menudo realizaba bromas las cuales han llegado a conocerse, incluso a día de hoy llegaron a nosotros, como realizar un Dahmer, que básicamente era la imitación de ataques epilépticos, los cuales solía realizar en la escuela, por los pasillos o incluso en lugares públicos. Sus compañeros lo recuerdan como el joven que hacía ruido y movía los brazos en los pasillos mientras gritaba "simulacro de huracán, simulacro de huracán", todos a cubierto. Incluso en alguna ocasión llegó a cobrar a sus compañeros por un espectáculo en un centro comercial. Como curiosidad, la excursión a Washington DC que podemos ver en la película de Mi amigo Dahmer, así como la idea de llamar al vicepresidente, fue real, así lo relataron sus compañeros de instituto. Otra escena bastante simpática de esta película es en la que Dahmer se cuela en una serie de fotografías para el anuario, descrito por uno de sus compañeros como "fue algo muy de Jeff". Jeffrey Dahmer se subió a las fotos grupales de las que no era miembro. Creo que la más divertida es la Sociedad Nacional de Honor, que se supone que son los niños más brillantes, y definitivamente en nuestro último año Jeffrey Dahmer no estaba en ese grupo académicamente, pero está en esta fotografía. Entonces, en todos los anuarios hay un cuerpo sin cabeza. Creo que eligió muy conscientemente la Sociedad de Honor porque creo que de alguna manera se estaba riendo de sí mismo y del resto. Durante este tiempo Dahmer era visto como un chico muy callado, pero que resultaba amable y bastante inteligente, aunque esta inteligencia desgraciadamente no se veía reflejada en sus notas. En un principio sí que es cierto que fue un estudiante notable, sentía interés por ciertas asignaturas, pero con el paso del tiempo fue olvidando el instituto y se quedó solo. No tenía ningún amigo cercano, nadie de confianza, por lo que sus emociones y pensamientos se los fue guardando para él mismo.
Fue aquí durante su adolescencia cuando descubre su homosexualidad y comienza a tener fantasías sexuales que con el tiempo irían cada vez a más. Anhelaba la dominación de una pareja masculina. Pronto se tornaría a algunas partes del cuerpo masculino, como serían el torso junto con el desmembramiento o la disección. Una de sus fantasías era recoger a un autoestopista y someterlo. Esta posteriormente la llevaría a cabo con el famoso Steven Hicks. Otra de sus fantasías recurrentes era la de atacar a un corredor de la zona que le parecía bastante atractivo y que había visto en numerosas ocasiones. Esto lo llevó a preparar el ataque con un bate de béisbol, pero justamente ese día el hombre no pasó por allí. La idea de Jeff era simplemente dejarlo inconsciente y dormir a su lado. Was to completely control a person that I found physically attractive, and keep them with me as long as possible, even if it meant just keeping apart. Mientras tanto, el matrimonio formado por Lionel y Joyce estaba en las últimas. Intentaron ponerle solución a sus discusiones y diferencias para evitar así el divorcio, por lo que acudieron a un terapeuta matrimonial, pero sin éxito ninguno, dado que el matrimonio no cesó en sus peleas. Y si esto no fuera suficiente, Lionel descubrió una infidelidad por parte de su esposa. Esto desencadenaría el divorcio. Lionel se mudó temporalmente a un motel y Joyce se quedaría con la custodia de su hijo pequeño, David. Posteriormente decidió marcharse con él, dejando a Jeff solo, ya que este ya tenía la mayoría de edad. Ted Lehr, un amigo de la infancia que asistió a la escuela de primaria de Bad con Dahmer, lo describió como un joven gracioso que tomó un rumbo equivocado en su adolescencia. Aunque eran amigos cercanos, en la infancia se distanciaron durante la época de secundaria. Dahmer mostraba comportamientos extraños, como dibujar contornos de cuerpos ficticios y actuar inapropiadamente en lugares públicos. Con el tiempo comenzó a abusar de alcohol, convirtiéndose en un bebedor problemático. En este contexto nos encontramos con Bridget. Siendo estudiante de segundo año en la escuela secundaria de Redville, recibió la propuesta de su amiga Lind para acompañar a este adolescente peculiar al baile de graduación. Me dijeron que Jeff buscaba una cita y yo estaba emocionada de ir a un baile de graduación, relató Bridget años después. Se acercó y dijo: Mike me dijo que habías dicho que irías a baile de graduación conmigo, ¿es cierto? En la noche del baile, Dahmer se presentó en casa de Bridget vistiendo pantalones marrones y un chaleco, en marcado contraste con los demás chicos que lucían elegantes smokings. Estaba tan nervioso a mi alrededor que no dejaba de temblar mientras intentaba ponerme la flor en el vestido sin tocarme, rememoró Bridget años después, y continuó: finalmente mi madre tuvo que hacerlo por él. Llegaron al baile de graduación alrededor de las 8:30 de la tarde, pero poco tiempo después, Dahmer se excusó y la abandonó durante el resto de la noche. Me sentí realmente avergonzada y furiosa. Finalmente alguien me dijo que Jeff se había ido para encontrarse con su mejor amigo, expresó Bridget. Cerca ya de las 11 de la noche, Jeff regresaría al baile de graduación, pero Bridget aún estaba bastante molesta, pero él se ofreció a llevarla a casa y ella necesitaba transporte, dada la hora que era, así que lo perdonó y aceptó su oferta para llevarla a casa. A continuación, Jeff la dejó enfrente de su casa y se despidieron con un apretón de manos, y Jeff estaba aparentemente bebido. Unos meses más tarde, Bridget comentó que se encontró con Jeff y le preguntó cuál era la verdadera razón por la que la había dejado plantada en el baile de graduación. A lo que él le respondió: soy gay y te dejé para encontrarme con mi novio, que no fue al baile de graduación. Jeff continuó explicando que su novio estaba enfadado con él porque había llevado a esa chica al baile y que tenía que compensárselo de algún modo, y ese modo era encontrarse con él después o durante el baile. Otra versión al respecto a lo ocurrido aquella noche es que unas semanas antes de esa noche, la joven ya había quedado desconcertada por el comportamiento extraño de Dahmer. Había aceptado ser su pareja en el baile de graduación de su escuela en mayo de 1978. Él era torpe y no le dirigió la palabra en toda la noche. Incluso desapareció durante varias horas, dejándola sola, pero luego regresaría diciendo que había ido al McDonald's. Bridget, años más tarde, relató en el Cleveland Plain Dealer en 1991 que Jeffrey Dahmer tenía un miedo patente a las mujeres. Estaba realmente temeroso porque ella intentara besarle. Incluso circulaba por ahí un rumor de que en realidad, apoyándonos en la primera teoría, aquella noche había salido para encontrarse con su novio de aquella época.
Años más tarde, esta joven, ya de adulta, sin poder olvidar aquella experiencia, compartió sus impresiones en una entrevista, recalcando que su primera cita había sido con un asesino en serie, recordando el escalofriante hecho. Pero tuve suerte, hasta donde sé, soy la única mujer que salió con Jeff Dahmer y logré escapar con vida, recordó Bridget. También recordó que alrededor de esa fecha, Jeffrey la había invitado a su casa para una supuesta fiesta. Al llegar no había comida ni música, eran solo unos pocos presentes. El asesino quería organizar una sesión para invocar al diablo. Luego se sentaron, se acomodaron y las luces se apagaron y enseguida la llama de las velas se quebró. En ese momento, la joven, aterrorizada, salió corriendo y nunca más volvería a ver a Jeffrey Dahmer. Otro amigo de la infancia de Dahmer recordó: una vez vi a Jeff atrapar una mariposa fuera de su casa y le dijo a su hermano David que tomara la mariposa por las alas y se la arrancara. Sin duda Jeff estaba enfadado con el mundo, simplemente parecía no casar en ninguna parte y creo que era porque se culpaba a sí mismo de ser homosexual. Sin duda, Jeff se odiaba a sí mismo por ser gay y creo que esa es la raíz de todos sus problemas. Después de la experiencia traumática en casa de Jeffrey, Bridget trató de rehacer su vida y superar ese oscuro episodio, aunque no pudo evitar estar relacionada con Jeffrey Dahmer en su momento. Ha logrado mantener una vida tranquila y feliz alejada del ojo público. Ha encontrado el amor y apoyo en su esposo. Pero volviendo al pasado, tras escapar de la casa de Jeffrey Dahmer esa noche, se sintió aterrada y confundida por lo que acababa de presenciar. No podía creer que alguien con quien había compartido momentos aparentemente normales en el pasado estuviera involucrado en algo tan oscuro. En mayo de 1978, milagrosamente Jeffrey Dahmer consiguió graduarse en el instituto, pero sus problemas con el alcohol no habían cesado. De hecho, durante la ausencia de sus padres, iría a más. Como sabemos, Dahmer siempre tuvo fascinación por los órganos y la dominación. Dicho por él mismo, en sus entrevistas comenzó a tener esta clase de fantasías en su adolescencia, entre los 14 y 15 años. Incluso una de estas fantasías era recoger a un autoestopista y dominarlo. Y un día vio la oportunidad de cumplirla, matando a su primera víctima a los 18 años de edad. Este asesinato tuvo lugar en el verano de 1978, pero el caso no se cerraría hasta el año 1991, cuando Jeffrey fue capturado y se pudieron identificar a todas sus víctimas. Steven, al igual que Dahmer, tenía 18 años. Este se encontraba en la carretera realizando autostop, una práctica muy común para conseguir transporte gratuito, con la intención de ir a un concierto de rock con unos amigos. Jeff, al ver a este joven en la carretera con el pecho al aire, recordó su fantasía y no pudo evitar frenar para recogerlo. Dahmer lo invitó a tomar unas cervezas en su casa, porque como comentábamos antes, se encontraba solo. Steven, como iba con tiempo de sobra al concierto, aceptó dicha invitación, sin ser consciente de lo que le ocurriría. Desde un principio Steven le llamó mucho la atención a Jeff, le parecía bastante atractivo, pero en cuanto este comenzó a realizar comentarios sobre mujeres, Jeffrey se dio cuenta de que no tendría ninguna posibilidad con él. A pesar de que había habido muy buena relación entre ambos durante el rato que estuvieron juntos, pero nunca habría ido a más que una simple amistad. El problema con Dahmer vendría cuando las víctimas querían irse. Jeff no quería que se fuera y se puso bastante insistente. Incluso algunas fuentes mencionan que Dahmer intentó besar a Steven y este fue rechazado. Además, tras la insistencia por que se quedara, Steven fue en este momento cuando se dio cuenta de que Jeffrey no tenía ninguna intención de llevarlo al concierto y se produjo un forcejeo entre ambos. Según declaró Dahmer, posteriormente golpearía a la víctima con una mancuerna y lo estrangularía. Se sabe que tras el asesinato no sabía muy bien qué hacer con el cuerpo. Tras pensar y recapacitar, decide desmembrarlo, separar su carne del hueso para poder deshacerse del cuerpo con mayor facilidad. Pero como sabemos, en este momento Dahmer era un asesino inexperto. Probó varias formas para deshacerse de los huesos. Algunas fuentes, incluida la serie, si no recuerdo mal, mencionan que metió los huesos en el horno para secarlos por completo y que le fuera más fácil deshacerlos con un mazo en su sótano para esparcirlos en su jardín. Seguramente Jeffrey Dahmer quería los restos de este hombre en su jardín para sentirlos cerca de él. Los restos de Steve jamás aparecieron.
Cabe destacar que en palabras de Jeffrey Dahmer jamás tuvo intención de matar a este joven, simplemente quería pasar un buen rato y cumplir su fantasía de dominarlo, pero descubrió que era heterosexual. Citando textualmente a Dahmer, el primer asesinato no estuvo planeado. Estaba regresando del centro comercial en 1978. Tenía fantasías acerca de recoger a un autoestopista, llevarlo a mi casa y tener el control sobre él. Se sabe que los padres de Steve estuvieron buscando a su hijo sin descanso, pero por desgracia esto sería inútil, hasta que en el año 1991 pudo determinarse que Steven había sido la primera víctima del asesino serial Jeffrey Dahmer. Hay una historia que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención y es la de Catherine Jemima Hughes, también conocida como Catherine Dahmer, la abuela de Jeffrey Dahmer. Catherine sin duda desempeñó un papel muy importante en la vida de este asesino serial. Ambos estaban muy unidos y este vivió con ella durante un periodo de tiempo, donde el estado mental de Jeffrey se fue deteriorando cada vez más, llegando incluso a asesinar hombres en esa casa, como sería en el caso de Richard Guerrero o Jamie Dostator. Catherine nació el 29 de octubre de 1904, naciendo en el seno de una familia numerosa en Brigham, Wisconsin. Su padre, Robert Rowland Hughes, tenía 32 años y su madre Eunice Adele Spears 31. Esta mujer tenía en total 6 hermanos, algo normal en aquellos tiempos. Uno de los hermanos de Catherine era veterano de la Segunda Guerra Mundial y trabajaba en Boarding Company. Nació y se crió en una granja cerca de Wisconsin. Catherine terminó por casarse en 1933 con Elbert Walter Dahmer, fallecido en 1971 en un hospital de veteranos en Arizona, después de una larga enfermedad. Con este hombre tuvo un hijo llamado Lionel Elbert Dahmer, el cual a su vez le daría a la anciana 2 nietos de su primer matrimonio con Joyce Fleet, y posteriormente este hombre volvería a contraer matrimonio con Sarah Virginia Shim. Jeffrey Dahmer llegó a casa de su abuela en Wisconsin, meses más tarde de ser expulsado del ejército en 1981. Durante este periodo se sospecha que Dahmer abusó físico y sexualmente de 2 compañeros, pero esto no se pudo confirmar e incluso el propio Jeffrey Dahmer lo negaría años más tarde. Jeffrey convivió hasta 1990 con su abuela, es decir, 9 años. Concretamente, Catherine vivía en los suburbios de Wisconsin, llamado West Allis. La casa a día de hoy sigue en pie. Los problemas de este hombre, la verdad es que no terminarían aquí tras ser expulsado del ejército. Jeffrey era alcohólico, por lo que tuvo que volver a casa de sus padres precisamente después de dicha expulsión, y fue aquí cuando Lionel, ya agotado y sin saber qué hacer, desesperado, junto con Sari, su segunda mujer, toman la decisión de mandar a Dahmer con su abuela. Dado que este le tenía mucho cariño y aprecio, probablemente sería una buena influencia para él, y de hecho fue así. Jeffrey consiguió estar calmado un tiempo, dejando de lado sus instintos e incluso acompañando a su abuela a misa los domingos. Brian Master dice en su biografía de Dahmer que el único miembro de su familia que le gustaba era su abuela. De hecho, esto nos lo muestran en la serie de Netflix, donde ambos aparecen cenando juntos mientras miran programas y hablan sobre la vida amorosa de Jeffrey. Durante este periodo, también Jeffrey Dahmer comenzaría a trabajar en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee durante un periodo de 10 meses. El segundo trabajo de Dahmer fue como mezclado en la fábrica de chocolate Ambrosia en 1985. Lionel le dijo al Milwaukee Sentinel: probablemente fue algo muy malo de hacer, pero no tuve la sabiduría para hacer algo diferente. Lo enviamos a vivir con su abuela, una nueva escena. Se amaban y él ayudaba con las tareas del hogar, plantó rosas para ella y mantuvo su césped cortado. Y tampoco podemos olvidar que durante este periodo también tuvo lugar la famosa escena del maniquí, que fue corroborada años más tarde por el propio Dahmer e incluso su padre Lionel. Pero ¿a qué se debió este cambio tan brusco en el comportamiento de Jeffrey Dahmer? El asesino serial seguiría luchando contra el alcoholismo, siendo arrestado incluso en Ohio por ebriedad y alteración del orden público. Poco después, la entrada de hombres en la casa a altas horas de la noche no pasaría desapercibida para la anciana, la cual incluso alertó a Lionel. Esto se debió a que Jeffrey ya no aguantaba más, dado que el sexo puede llegar a ser muy poderoso en la mente humana, y decidió empezar a salir por bares de ambiente gay de la zona, pero el gusto por la dominación le era demasiado irresistible, por lo que usaba pastillas para dormir, para que su acompañante perdiera la fuerza de voluntad.
Esto nos lleva al año 1987, cuando en el hotel de Ambassador confundió los vasos y acabó también drogado por accidente, encontrándose en la mañana el cuerpo sin vida de Stephen Tuomi. Jeffrey no recordaba lo que ocurrió ni haber llevado a cabo ese asesinato. Este, asustado, decide salir del hotel en búsqueda de una maleta, donde pudiera precisamente trasladar el cuerpo de este joven sin ser descubierto hasta la vivienda de Catherine, donde lo desmembraría en su sótano. Podríamos decir, sin duda, que este fue el detonante, dado que después le seguirían 3 hombres más, entre ellos un menor de 14 años. Como ya hemos mencionado en alguna que otra ocasión, las víctimas de Jeffrey Dahmer eran hombres y adolescentes, los cuales en su gran mayoría conocía en bares de ambiente, y desde un principio intentaba atraerlos para llevarlos a su casa, y como algunos pues ya sabréis, el modus operandi de Dahmer era atraerlos mediante el dinero o el sexo, con el fin de drogarlos. Este solía meter la droga en sus bebidas cuando estos no estaban prestando atención. La finalidad de drogar a sus víctimas era que éstas perdieran la voluntad, es decir, buscaban la sumisión de la persona, abusar de ella. Dahmer quería a alguien que no mostrara resistencia a la hora de mantener relaciones. Él quería tener el control absoluto para llevar a cabo todas sus fantasías. Y aunque parezca increíble creer esto, según él, no disfrutaba matando, dado que la muerte para él era un fin para llevar a cabo su fantasía. Tras asesinarlos, mantenía relaciones con los cuerpos y los desmembraba para buscar placer con sus partes. Incluso se sabe a ciencia cierta que llegó a practicar canibalismo porque le gustaba sentirlos dentro de él. Los crímenes de Jeffrey Dahmer no fueron descubiertos hasta el año 1991, cuando ya se había cobrado 17 víctimas, entre ellas la del pequeño James. Pero ¿cómo atrajo Jeffrey Dahmer a un niño de tan solo 14 años? Por aquel entonces, Jamie tenía tan solo 14 años, descendiente de nativos americanos, fue descrito por sus conocidos y familia como un niño alegre, juguetón y que luchaba por tener un futuro prometedor. En palabras de su madre, mucha gente tenía una impresión equivocada de Jamie, debido a su naturaleza impulsiva e inquieta. Sin embargo, estaba rodeado de una gran cantidad de amor y lo querían mucho. A día de hoy no se ha podido esclarecer cómo Jamie conoció a Dahmer, dado que hay numerosas fuentes y la gran mayoría de ellas se contradicen. Algunas mencionan que este joven se dedicaba a la prostitución y en contraposición otras que se escapó de casa días antes del asesinato debido a problemas con su padrastro, posibles abusos. Como mencionaba antes, ninguna de estas teorías se ha podido confirmar. Lo que sí sabemos con certeza es que la madre del joven dio parte de su desaparición en cuanto fue consciente de la falta de su hijo, y las autoridades estuvieron buscando al pequeño, pero esto no tendría un final feliz. De hecho, la mujer nunca llegó a saber lo que le ocurrió a su hijo, hasta que en 1991 se confirmó que había sido una de las víctimas del famoso asesino serial, Jeffrey Dahmer. Jamie conoció a Jeff en las cercanías de un bar de ambiente, un local que Dahmer solía frecuentar. De hecho, conoció a más víctimas en dicho bar. Concretamente, Jamie se encontraba en una parada de bus cercana. Fue aquí cuando Jeff vio la oportunidad de cobrarse una víctima más. Le ofreció $50 por fotografías desnudo. El joven tendría que acompañarlo a la casa de su abuela para poder cobrar el dinero en efectivo. Tras llegar a la vivienda, algunas fuentes mencionan que ambos mantuvieron relaciones sexuales, pero pronto se sumaría a la ecuación el alcohol, y con ello apareció la faceta dominante de Dahmer, el cual quiso tomar el control de la situación y del joven. Para ello, lo drogó, y finalmente acabaría por estrangularlo hasta la muerte, manteniendo su cuerpo durante una semana en su sótano, dado que sabía que su abuela ahí no lo vería. Los restos de Jamie jamás aparecieron, dado que usó la misma técnica que con Steve. Desmembró el cuerpo y separó la carne del hueso con ácido, para posteriormente machacar los huesos con un mazo. Tras su detención, ni el propio Dahmer recordaba el nombre de Jamie ni su rostro, simplemente recordaba una cicatriz que tenía una de sus víctimas. Fue así como finalmente se le reconoció y pudo confirmarse que efectivamente murió a manos de Jeffrey Dahmer. Richard Guerrero desapareció el 24 de marzo de 1988, así al menos aparece en el registro, cuando este tan solo tenía 21 años. La edad de este chico varía según
Con la fuente, algunas de ellas nos mencionan desde 21 y otras hasta 27 años. Pero según las declaraciones de la hermana del joven, seguramente sí sería correcto 21 años. Citando textualmente, tenía solo 21 años. Tengo un hijo que ahora tiene 21 años. No puedo ni imaginar por lo que pasó mi madre. Ese era su hijo. Ese era su bebé. La familia de este joven era de ascendencia mexicana y tenía 2 hermanos. Su hermana, desde el momento que supo su desaparición, ya sospechaba que algo muy grave le había ocurrido a su hermano, pues no era habitual que éste se fuera sin avisar a nadie. Citando textualmente una vez más, si él quisiera que fuera así, al menos hubiera llamado a mi mamá y le hubiera dicho que todo estaba bien en lugar de dejarnos en la oscuridad así, con mi madre rezando a Dios todos los días para que el buen Señor enviara a su hijo de vuelta a casa. A esta mujer la conocimos tras la detención de Dahmer, concretamente en el juicio, donde ésta no dudó en encararse al asesino de su hermano y dedicarle unas palabras. Jeffrey, tú eres el diablo, el puro diablo que estaba suelto en nuestras calles. Volviendo a la noche donde Guerrero desapareció, según los informes policiales, Guerrero, que vivía en Madison, había salido en dirección a casa de unos amigos a 1 hora de distancia, en Milwaukee, pero este nunca llegaría ni habría vuelto a la suya, por lo que se sospecha que pudo conocer a Jeffrey Dahmer en algún momento de la noche, probablemente en algún bar. Se cree que Dahmer usó con él una estrategia que ya había usado con anterioridad y seguiría usando de manera reiterada. Le ofreció $50 por fotografías desnudo. Seguramente Jeffrey Dahmer pensó, ¿para qué cambiar de estrategia si me está funcionando? Por desgracia, este joven al parecer aceptó dicha invitación. Por aquel entonces Jeffrey Dahmer se encontraba conviviendo con su abuela, Catherine. Según las declaraciones de Dahmer, ambos fueron al sótano de la casa donde lo drogó con pastillas para dormir y lo estranguló con un cinturón, para posteriormente mantener relaciones con el cuerpo del joven y desmembrarlo, dado que así le era más fácil disolver los restos en ácido. Los que conozcan el caso Dahmer ya sabrán que Jeffrey solía conservar los cráneos de sus víctimas, y este caso no sería la excepción. Dahmer lo mantuvo consigo durante meses. De hecho, Catherine, asustada incluso por los malos olores que provenían del sótano, alertó nuevamente a su hijo Lionel, el cual en sus palabras no encontró nada más que algo viscoso negro, propio del ácido, pero Jeffrey dijo que se trataban de restos de un animal, dado que seguía practicando taxidermia. Seguramente la mujer sospechaba que su nieto estaba llevando a cabo actividades poco ilícitas en el sótano, pero lo más probable es que jamás llegara a imaginarse hasta qué tal punto. O sea, no creo que esa mujer se imaginara algo tan macabro como serían violaciones, asesinato, necrofilia y desmembramiento. Posteriormente se supo que el padre de Richard Guerrero invirtió sus ahorros en contratar a un investigador privado para saber el paradero de su pequeño, pero este terminaría por estafarlos, dado que no se tomaba en serio el caso y terminaron por desaparecer. Años más tarde, concretamente en 2002, volveríamos a saber de la familia Guerrero. Su hermana concretamente apareció en la CBC News, donde dio su opinión sobre los tours turísticos que hay ahora mismo en Milwaukee, donde van a recorrer todos los puntos claves relacionados con este asesino en serie. Citando textualmente, todo esto abre muchas viejas heridas, muchos recuerdos dolorosos, no tienen corazón. A de hoy los recuerdos siguen acechando a esta mujer. Mi mente es como una videograbadora, simplemente se detiene y retrocede, y siempre me lleva de regreso a esa sala del tribunal. Otra cosa que nunca se supo, que no se pudo confirmar, es si esta anciana conocía realmente la orientación sexual de su nieto, pero es bastante probable que fuera así, dadas las numerosas evidencias. Incluso el padre del muchacho lo sospechaba, pero dada la época en la que nos encontramos, prefirió mirar para otro lado. Según el Bacon Journal, la gota que colmó el vaso llegó cuando ella lo descubrió en el sótano con un hombre. Durante este periodo también conocemos el nombre de Ronald Flowers. Ronald Flowers, una noche de sábado como cualquier otra del año 1988, decidió salir con sus amigos y terminaron en el Club 219. Él recuerda aquella noche como totalmente normal, donde pasó un buen rato con sus amigos, mucho baile, pero lo que pasaría después lo marcaría para siempre. Aproximadamente sobre la 1:15 de la noche salió del local con intención de irse a su casa, pero a su coche, el cual se encontraba al otro lado de la calle, le fallaba para arrancar. Sus amigos ya se habían ido, por lo que no tenía a quien avisar. Es aquí cuando aparece un hombre que se presentó como Jeff, y el cual parecía tener buenas intenciones. Le preguntó si tenía algún problema con el coche, a lo que el joven evidentemente respondió que sí, y le contó lo que le estaba pasando.
El joven, cuyo nombre era Jeff, y ahora sabemos que se trata ni más ni menos que Jeffrey Dahmer, el asesino serial, le comentó que podía ayudarlo, yendo a buscar su coche e intentar así arrancar el suyo. Él vivía cerca de ahí con su abuela, por lo que les llevaría muy poco tiempo. Ronald, sin pocas alternativas, acepta, y ambos ponen rumbo a la casa de Jeffrey. Una vez en la casa, Jeff le ofreció a Ronald un trago de alguna bebida alcohólica. Este se enfadó un poco porque desde un principio le había dejado claro a Dahmer que lo único que quería era solucionar su problema con el coche, y ya está, nada más. Jeff pareció entenderlo, pero aún así decidió tomarse un café. A Ronald esto pareció no molestarle tanto, e incluso aceptó uno. Ronald, una vez terminó su café, le dijo a Jeffrey que ahora ya podían ponerle remedio a su problema con el coche, a lo que Dahmer le respondió que solo esperara unos minutos. Fue aquí cuando el joven comenzó a tener miedo. Tenía a Jeffrey Dahmer mirándolo sin quitarle el ojo de encima, como si ese hombre estuviera esperando a que algo le sucediera. En este momento es cuando Flowers se empieza a marear y lo último que recuerda es el suelo y los zapatos de Jeff. La vista se le nubló por completo. Después de aquello no recuerda nada, se despertó en el hospital sin ningún recuerdo posterior a su desmayo. Sabía que lo habían drogado, pero no podía llegar a entender el porqué hasta que se fijó en su ropa interior, la cual estaba del revés, por lo que alguien se la había sacado y lo había vestido de nuevo. Incluso encontró pelos rubios humanos en su ropa interior. Recuerda que le sorprendió estar vivo, le dolía todo el cuerpo al despertar y tenía una marca alrededor del cuello. Tras su salida del hospital se dirigió a la comisaría para realizar una denuncia formal contra Dahmer, declarando que había sido drogado y abusado. Los agentes tomaron nota y 2 días después hablaron con Jeffrey, el cual contó su versión de la historia. Aquella noche ambos habían estado bebiendo hasta tarde y acabaron bastante borrachos. Tenían una relación y por unos problemas que no concretó, Dahmer lo acompañó hasta la parada del autobús y fue la última vez que lo vio. De hecho, Lionel Dahmer en una ocasión comentó, su abuela bajó las escaleras y lo vio con otro joven, y ambos estaban borrachos. Vio a Jeff sacarlo y llevarlo a una parada de bus cercana. No sabemos si se trataba de Ronald Flowers, pero cabe esa posibilidad. Pero volviendo a lo acontecido aquel día, la policía se inclinó más hacia la versión de Dahmer, porque no habían encontrado nada incriminatorio en su casa, a pesar de que Flowers les había comentado que jamás había visto a ese hombre antes. Cabe destacar que Jeffrey Dahmer contaba con antecedentes penales, pero aún así era su palabra contra la suya. Esto a Ronald evidentemente no le sentó nada bien, como es entendible, porque él jamás había tenido problemas con la ley, pero su palabra tuvo muy poca validez para los agentes. Ronald tuvo que resignarse e irse, no sin antes advertir a los agentes de que estaba totalmente seguro de que Dahmer volvería a actuar. Días más tarde, Ronald vio a otro hombre subir a un taxi junto con Jeffrey Dahmer, pero Flowers lo impidió, advirtiendo al chico sobre su acompañante. Lo definió como un loco y el joven no dudó en huir de Dahmer. Después de eso no se volverían a ver hasta el famoso juicio de Jeffrey Dahmer. Flowers declaró ante el tribunal que seguramente aquel día lo que le salvó de una muerte casi segura fue que la anciana Catherine se percató de su presencia en la casa. Ronald también recordó a Dahmer y a Catherine hablando y describió a Dahmer como visiblemente nervioso después de hablar con su abuela. El hombre admitió que no recuerda lo que pasó exactamente aquella noche, pero seguramente sigue vivo, como decíamos anteriormente, gracias a Catherine. Después del juicio, Ronald Flowers sabemos que trabajó como conserje en la División de Salud Mental del Condado de Lake, un centro para personas con enfermedades mentales. Durante todo este tiempo, Ronald Flowers se ha mantenido al margen de cualquier polémica en torno a Jeffrey Dahmer, por lo que se sabe muy poco de su vida actual, aunque en el año 2020 apareció en el documental Jeffrey Dahmer, Myth of a Monster, relatando su terrible historia. En 1989, Dahmer se declaró culpable de una agresión sexual en segundo grado al hermano de 13 años del que sería su futura víctima, Conerak. Este fue declarado culpable, siendo obligado a cumplir 1 año de prisión con liberación de trabajo y 5 años de libertad condicional. Después de ser liberado, este volvió a vivir con su abuela, pero pronto se mudaría a su apartamento en Milwaukee, los famosos apartamentos Oxford. Esto se debe a que su abuela le pidió que se fuera, porque ya no podía aguantar más sus problemas con el alcohol y con la ley. Cabe destacar que Catherine jamás dio su testimonio en la corte, tras la detención de Dahmer en 1991, dada su avanzada edad. Catherine falleció el 25 de diciembre de 1992 a los 88 años.
fue enterrada en Highland Memorial Park, New Berlin, Wisconsin, junto a su esposo. Mientras Dahmer estaba en prisión, tras el arresto no hay evidencia de lo que ocurrió entre la relación de ambos, pero a pesar de lo que sucedió en su sótano, se citó a Catherine en un artículo en 1991, donde se refirió al arresto de Dahmer como algo terrible. Lo amaba mucho, él haría cualquier cosa por mí, explicó. Las causas de la muerte de Catherine nunca llegaron a confirmarse, incluso en la época llegaron a divulgar la falsa noticia de que su nieto Jeffrey había tenido algo que ver con su muerte. Era el comienzo del verano de 1990 cuando Werner Bass se encontró por primera vez con Jeffrey Dahmer en los apartamentos Oxford, los cuales estaban ubicados en la calle 25 Norte en Milwaukee, Wisconsin. Werner concretamente vivía al otro lado del pasillo de Jeffrey, en el apartamento 214. Bass recuerda que Jeffrey solo había estado viviendo allí durante quizás 2 semanas antes de su llegada. Werner conoció a Jeffrey y rápidamente le cogió cariño. En el documental de Netflix Conversaciones con un asesino, las cintas de Jeffrey Dahmer, comentó: "Me gustó porque se veía limpio, se veía tan suave y parecía como una especie de joven Clark Kent". Más tarde, Werner continuó diciendo que Jeffrey se mantuvo a sí mismo y prácticamente era un solitario. Pero esto no pareció molestarle, ya que obviamente todas las personas tienen personalidades muy distintas, y nosotros mismos tampoco somos una excepción. Werner creía que Jeffrey era un hombre heterosexual, que acababa de salir de una relación, dado que así se lo dio a entender el propio Dahmer, contándole una supuesta ruptura con una joven. Un viernes por la noche cualquiera, Werner se reunió con sus amigos para jugar a las cartas y escuchar un poco de música. Desafortunadamente para Werner estaba perdiendo el juego. Una de las chicas que se encontraba con ellos era soltera y se veía realmente interesada en conocer a alguien. Concretamente le había llamado la atención Jeffrey Dahmer. En ese momento Werner no duda en invitar a Jeffrey, el cual se encontraba al otro lado del pasillo, por lo que dejó su apartamento y cruzó el pasillo hasta el 213 y llamó a la puerta. Escuchó una voz que procedía del interior que decía: "Dame solo un minuto". Poco después Jeff abrió la puerta y dijo: "Oye, hombre, ¿qué pasa?". Jeffrey llevaba una bata de baño con una camisa blanca y jeans. Además se encontraba descalzo. Werner se dio cuenta de que Jeff probablemente se acababa de despertar, o al menos eso parecía, porque no tenía ni las gafas puestas y tenía ojeras bajo sus ojos. Jeffrey amablemente permitió que entraran en su apartamento y Werner dijo: "Maldita sea, odio molestar, pero estoy en mi apartamento con 4 damas muy amables. Vístete y ven un rato. Hay una de ellas que la podrías encontrar bastante atractiva. De hecho, ella parece bastante interesada en ti. Te ha visto en alguna ocasión por aquí". Pero Jeffrey amablemente declinó la invitación. Dijo: "Creo que pasaré, Vern. Tengo que ir a trabajar esta noche, así que me gustaría volver a dormir". Werner decidió no presionar a Jeff, así que lo dejó en paz y volvió a su apartamento para reagruparse con sus amigos. En las cintas de Jeffrey Dahmer, Werner dijo que un día se acercó a Jeffrey para preguntarle si podía ayudarlo. Werner se estaba preparando para la boda de su hermana, pero no tenía un regalo para dar. Preguntó a Jeffrey si podía prestarle $20 y que se lo devolvería en cuanto pudiera. Para sorpresa de este hombre, fue testigo de un gran gesto de amabilidad. Jeffrey le dio a Werner una cantidad sorprendente de $60 y dijo: "Cómprale algo bonito". En cambio, para sorpresa de este hombre, Jeffrey dejó muy claro que no quería nada a cambio. A partir de ahí, Werner supo que Jeffrey era un buen tipo y tenía muchas conversaciones con él. De hecho, eran muy buenos vecinos. En el libro del propio Werner Bass, Across the Hall, habla sobre una ocasión en la que robaron a Jeffrey Dahmer. La primera vez Jeffrey denunció el hecho a la policía, pero como es habitual, no se hizo nada al respecto. Y volvería a ser asaltado en una segunda ocasión, y esta vez ya ni se molestó en ir a la policía, en cambio fue adjunto de Werner. Jeffrey le comentó lo ocurrido. Werner no dudó en preguntarle: "¿Lo comentaste con la policía?". Pero él respondió que no quería decir nada sobre el robo porque sabía que quedaría en nada, como fue en la última ocasión. Por eso Jeff le pidió amablemente a Werner que lo ayudara y le prestara algo de dinero. El señor Bass no dudó de su palabra, dado el gran número de robos por aquel entonces en los apartamentos Oxford. Incluso en el libro de Werner recuerda haber tenido una conversación con Jeffrey sobre los robos, citando textualmente: "Oye Jeff, estamos empezando a buscar apartamento debido a la gran cantidad de allanamientos. Dame tu número de teléfono para poder llamarte y avisarte cuando no estemos".
Jeff continuó diciendo: ver, mi teléfono está apagado porque me está costando bastante pagar el alquiler y alimentarme, así que no veo razón aparente para darte mi número. Sin embargo, tengo la intención de obtener una alarma antirrobo cuando pueda pagarla, para que así no me roben mis cosas, dado que no veo seguridad ninguna y no confío en nadie. A lo que Vernell respondió: sí, la verdad es que la cosa se está poniendo bastante difícil por aquí. Después de esta conversación de los robos, al regresar a su apartamento, Vernell escuchó gritos que venían precisamente del apartamento de Jeffrey Dahmer. Recuerda a Jeff gritando: mira lo que me hiciste hacer. Vernell no podía imaginar a Jeffrey hablando con alguien en ese tono sin que se defendieran. Al escuchar esto, pues Vernell evidentemente quiso escuchar el resto de la conversación, dado que seguramente pensó que Jeff se estaba peleando con alguien y podría salir lastimado. Por lo que se acercó a la puerta de Jeff y apretó la oreja contra su puerta, pero no se escuchó nada, no salía ningún sonido del apartamento, el silencio fue total, por lo que volvió a su apartamento y precisamente recuerda contarle lo sucedido a su esposa Pamela, ya una vieja conocida de este canal, dado que a esa mujer fue a la que realmente le ocurrió lo del famoso sándwich. Cuando las convulsiones de Jeffrey empeoraron, las conversaciones entre ambos se detuvieron. Jeffrey se había encerrado aún más si cabe en sí mismo. Incluso cuando perdió su trabajo en Milwaukee Ambrosia, fábricas de chocolates, se quedó callado y parecía no importarle. De vez en cuando Vernell revisaba si Jeff estaba bien. Él llamó a su puerta en alguna ocasión, pero no obtuvo respuesta. En palabras suyas: me di cuenta de que la mirilla se oscurecía cuando me acercaba y que de repente volvía la luz, así que supe que Jeff se acercaba a la puerta y me veía. Él sabía que era yo, pero decidía no abrirme la puerta. Entonces él me daba a entender que no quería tenerme por allí, así que simplemente me iba. Pronto los malos olores del apartamento de Jeff pasaron al resto de apartamentos y en algún momento incluso Vernell pensó que el olor que provenía de dicho apartamento era algo más que carne en mal estado por un congelador roto. En palabras del propio Vernell, realmente olía mal, pero que muy mal. Varias veces ese pensamiento invadió su mente, pero él se negaba a creerlo, dicho por él mismo: demonios, no, de ninguna manera. Pero el pensamiento cruzó mi mente acerca de que ese olor era algo más de lo que estaba diciendo el propio Jeffrey Dahmer. E incluso en alguna ocasión, Vernell y su esposa Pamela se vieron obligados a alertar a la policía sobre el olor proveniente de un apartamento. Pero al llegar, por fortuna para Jeff, la policía registró el apartamento equivocado, un apartamento que se encontraba vacío. Finalmente sería Pamela la que descubriría la procedencia del olor en el apartamento de Jeffrey Dahmer. Se sabe que Jeffrey Dahmer solía llevar hombres a su apartamento, pero concretamente sus vecinos solo vieron a una persona desde la distancia entrar en su apartamento, al cual no conocían, pero según declararon años más tarde, estaban seguros de cómo resultó aquel encuentro. Sin embargo, sí recuerdan a una persona que vivía en los apartamentos de Oxford por el nombre de Dean Baugh. Según Vernell, Dean era un hombre soltero que vivía solo y vivía justo encima de Jeffrey, en el apartamento 318. Vernell recuerda: cuando Jeffrey Dahmer dejó de hablarme fue cuando tuvo lugar la ola de asesinatos, incluso Dean apareció muerto. Anthony Sears era un gerente de un establecimiento en Milwaukee y tenía planes para celebrar su ascenso con su familia en la cena de Pascua, pero nunca apareció. Tenía ambiciones de ser modelo y estaba ahorrando para dejar la ciudad. Su madre pensó que se había ido a celebrar con unos amigos, hasta que pasaron 4 semanas y no tuvo noticias de él. Jeff Connor era un amigo de Anthony y fue la última persona en verlo con vida, antes de su desaparición el 25 de marzo de 1989. En un documental, Jeff relata cómo conoció a Dahmer cuando se reunió con Anthony antes de irse a casa. Describió a Dahmer como un hombre rubio con gafas. Luego de esto decidieron ir a desayunar antes de separarse. Jeff los llevó en un coche a una zona de la ciudad antes de despedirse. Días después, Jeff Connor se enteró de la desaparición de Anthony. Cuando la familia de este se puso en contacto con él, fue acompañado por la policía a bares gays en busca de pistas. La situación fue difícil y Jeff decidió abandonar la ciudad, dejando atrás su pasado en Milwaukee. Hasta el día de hoy, Jeff se siente atormentado por la noche en que vio a Anthony por última vez.
y lamenta no haber podido cambiar el curso de los acontecimientos. Ricky Biggs, también conocido como Raymond Smith, solía ausentarse por largos periodos de tiempo. Después de ser liberado de la cárcel, residía con su media hermana y tenía una hija de 10 años en Rockport, Illinois. Su paradero fue desconocido desde el 29 de mayo de 1990. Tras matarlo, le tomó algunas fotos en distintas posiciones. Eddie Smith, también conocido como Essay por sus amigos debido a que a menudo solía llevar un pañuelo en la cabeza, era un modelo aspirante de Milwaukee. En la noche del 14 de julio de 1990, Smith fue visto por última vez saliendo del bar de Phoenix en Milwaukee. Se cree que Smith conoció a Dahmer en dicho bar y ambos fueron juntos al apartamento de este asesino en Wisconsin. Los amigos de Smith le dijeron a la policía que habían visto a los dos hombres juntos en varios clubs de Milwaukee antes de que Dahmer lo asesinara. El cuerpo del joven de 28 años nunca fue encontrado, pero las autoridades confirmaron que Dahmer lo había asesinado al encontrar fotografías de Smith en su casa. Y de hecho Dahmer también confesó haber llevado a cabo dicho crimen. Más tarde le dijo a las autoridades que se sentía terrible por haber asesinado a este joven, ya que no podía conservar ninguna parte de su cuerpo. Ernest Miller. Ernest Miller se encontraba en las vísperas de iniciar sus clases en una facultad de artes en Chicago y tenía grandes sueños de convertirse en un bailarín profesional. Sin embargo, fue visto por última vez el 2 de septiembre de 1990. Según su tía Vivian Miller, Ernest era un chico talentoso que soñaba con ser bailarín desde joven. Además de su pasión por la danza, también participaba en actuaciones y solía cantar en la iglesia. Después de graduarse en la Milwaukee High School of the Arts en West Division, Ernest trabajó durante algunos años antes de emprender su camino hacia la universidad. Tuvo un encuentro con Jeffrey Dahmer fuera de una librería. Según las declaraciones de este, sentía una gran atracción física hacia Miller. Dahmer causó daño a la arteria carótida y luego procedió a desmembrarlo en la bañera. Además de esto, se sabe que Dahmer llevó a cabo actos perturbadores con el cuerpo de Miller, sin entrar en detalles específicos. David Thomas era el padre de una niña de tan solo 2 años. Según Chandra Bateland, su exnovia, Thomas era una persona divertida y con propensión a las estafas. La última vez que tuvo conocimiento de David fue el 24 de septiembre de 1990. Aunque no era inusual que Thomas se ausentara durante semanas, Chandra decidió no denunciar su desaparición ese mes. Posteriormente, Dahmer declararía que a pesar de habérselo llevado a su apartamento, no era su tipo. El cuerpo de Thomas nunca fue hallado, pero su familia pudo identificarlo a través de las perturbadoras fotografías que Dahmer guardaba en su apartamento. Curtis Strauter dejó la escuela secundaria y se unió a Gay Youth Milwaukee a la edad de los 15 años. Tenía un empleo como asistente de enfermería, pero perdió poco antes de desaparecer. Curtis tenía planes de obtener su certificado de equivalencia de escuela secundaria y asistir a una escuela de modelos. También era conocido por los apodos de Demetra y Kurta. El 18 de febrero de 1991, Jeffrey Dahmer se aproximó a Curtis en la parada de un bus cercana a la Universidad de Merck. Le ofreció dinero para que posara para unas fotografías y, al igual que con sus otras víctimas, lo drogó, inmovilizó y posteriormente lo asesinaría en su apartamento. Curtis fue visto por última vez el 7 de marzo de 1991. Se sabe que Curtis vivía con su abuela y su madre Dorothy, quien brindó su testimonio durante el juicio. Elroy Lindsay, de 19 años y residente de Milwaukee, Wisconsin, fue descrito como una persona generosa y amigable. Era el hijo menor de una familia de 6 hermanos. Abandonó su hogar el 7 de abril de 1991. Según amigo, Elroy trabajaba haciendo figuras de yeso. El día de su asesinato se encontró con Jeffrey Dahmer y fue llevado de regreso al apartamento de este. A diferencia de otras víctimas, Elroy era heterosexual y no mostraba ningún tipo de interés sexual en Dahmer. Una vez en el apartamento, Dahmer lo drogó e intentó ponerlo en estado vegetativo, utilizando herramientas eléctricas. Pero el método no funcionó. Elroy recuperó la conciencia y Dahmer acabó con su vida. Tony Hughes, una persona sorda que perdió la audición debido a un tratamiento médico en su infancia. A pesar de su pérdida de audición y dificultades para hablar, Tony tenía grandes sueños y aspiraba a convertirse en modelo.
Era descrito como divertido, animado y cariñoso por sus seres queridos. Tony y Jeffrey Dahmer se conocieron en el bar gay Club 219 y desarrollaron una relación amistosa y sentimental. Aunque Dahmer no conocía el lenguaje de señas, se comunicaban a través de notas escritas a mano. De hecho, la serie Monster muestra esta relación, pero los testimonios de Dahmer contradicen la versión presentada en dicha serie. Una vez en el apartamento de Dahmer, Tony fue drogado y estrangulado. Dahmer conservó algunas partes de su cuerpo como trofeos. Se encontraron fotografías de Tony en perturbadoras Polaroid de Dahmer, pero esto ayudaría posteriormente a su identificación. La madre de Tony, Shirley, fue una figura destacada en el juicio contra Dahmer y leyó un poema conmovedor. Aunque Shirley ha sido un apoyo ejemplar para otros familiares de las víctimas y está involucrada en una organización sin ánimo de lucro, expresó su descontento con la forma en la que la serie presentó a su hijo. Tony Hughes fue visto por última vez el 24 de mayo de 1991 y su caso fue reportado como desaparecido el 31 de mayo. Su identificación se logró meses después, cuando se encontró el cráneo en el apartamento de Dahmer. Conrad Sintaphone. El incidente que involucró a la policía de Milwaukee el 27 de mayo de 1991 hizo que el nombre de Conrad se volviera ampliamente conocido en este caso. Después del incidente, Dahmer logró convencer a los agentes de que este joven, en realidad, era menor de edad, tenía 19 años y estaba borracho, y afirmó que ambos tenían una relación. Era uno de los 3 hijos que aún vivían en casa en el momento de su desaparición. Solía jugar al fútbol regularmente en Minute Park y estaba en su primer año de estudios en la escuela secundaria de Pulaski. Cuando los oficiales John Walterfach y Joseph Gravish respondieron a la llamada que reportaba que un joven asiático desnudo corría por un callejón cerca del apartamento de Dahmer, solo registraron el nombre Dahmer y no elaboraron ningún informe formal. Poco después, Dahmer acabó con su vida, convirtiéndose así en su 13ª víctima, estrangulado hasta la muerte según los informes. Matt Turner, de Flint, Michigan, residía en Chicago y tenía el sueño de convertirse también en modelo. Se encontró con Dahmer después de participar en un desfile del orgullo gay y aceptó regresar a Milwaukee con él. Lo convenció de ir a su apartamento para posar desnudo a cambio de dinero. En su apartamento, Dahmer acabaría con su vida. Turner también a veces usaba el nombre Donald Montrell. Se había escapado de su casa un año antes de su fallecimiento y había terminado en un centro de rehabilitación en el lado norte de Chicago. La última vez que se le vio fue el 30 de junio de 1991. Jeremiah Weinberg, nacido el 29 de septiembre de 1967, tenía 23 años. Aunque era natural de Puerto Rico, vivía en Chicago durante la década de los años 90. Según en los informes del USA Today, trabajaba como representante de clientes en una tienda de vídeos. Su compañero de clase, Tim Gideon, describió a Jeremiah como alguien que amaba el arte y era muy meticuloso. Recordó que su escritorio siempre estaba ordenado y sabía dónde se guardaba todo. Además, solía vestirse muy bien y siempre se preocupaba por su apariencia y cómo lo veían los demás. Según los informes de Assange, Jeremiah fue visto por última vez el 6 de julio de 1991. Mientras trabajaba en dicha tienda de vídeos, este joven conocería a Jeffrey Dahmer. Decidieron tomar un bus a Grey Hot a Milwaukee y pasar el fin de semana juntos. Sin embargo, Jeremiah no tenía ni idea de que este sería su último día. Esa noche, Jeffrey drogaría a este joven, le inyectó agua hirviendo en el cráneo, causándole un daño cerebral severo que lo dejó en coma. Después de 2 días en coma, su condición empeoró y finalmente falleció. Oliver Lassie provenía de Oak Park, Illinois. Era el hijo menor de 3 hermanos y estaba comprometido para casarse, y tenía un hijo de 2 años. Durante su tiempo en la escuela secundaria River Forest, Lacey participó en carreras de pista. Según su madre, Catherine Lacey, era conocido por ser discreto y sincero. Además, llevaba consigo una cruz que pertenecía a su difunto padre. Después del fallecimiento de su padre, se había mudado a Chicago. Se sabe que Lacey desapareció el 12 de julio de 1991 y fue la primera víctima de Dahmer en ser identificada. Joseph Braid Pope
se había trasladado recientemente de su residencia a un apartamento alquilado por su hermano Donald en Milwaukee. Estaba en búsqueda de empleo después de haber vivido previamente en Illinois y Minnesota. En Minnesota se sabe que tenía una esposa y 3 hijos, cuyas edades variaban desde los 2 a los 7 años. Era aficionado a los deportes y disfrutaba de la pesca. El 16 de julio de 1991 salió para una entrevista de trabajo y nunca regresó. Su encuentro con Dahmer ocurrió en una parada de bus cercana al campus de la Universidad de Marquette y se convirtió en la última víctima de Dahmer. Fue aquí cuando Bernell empezó a sospechar de Jeffrey Dahmer. De hecho, él sabía que la razón por la que nunca había sido un objetivo para Dahmer era porque no había atractivo sexual entre ellos. De hecho, desde que ambos se conocieron, Bernell declaró que en ningún momento se vio amenazado o intimidado por Jeffrey Dahmer. El 22 de julio de 1991, un hombre llamado Tracy Edwards, también un conocido de este canal, escapó del apartamento de Jeffrey Dahmer y logró alcanzar a un coche de policía con 2 oficiales. Los oficiales notaron que Edwards tenía un par de esposas colgadas en su muñeca. Edwards contó a los 2 oficiales de Milwaukee lo que había sucedido y les dio la dirección de Dahmer. Al llegar, los oficiales miraron todo el apartamento de Jeffrey y uno de ellos le preguntó dónde estaba la llave de las esposas. Jeffrey respondió que se encontraban en su tocador. Dahmer insistió en irlas a buscar él mismo, pero Rat le dijo que retrocediera. El otro oficial entró en el dormitorio y miró dentro del cajón que Dahmer había señalado. Después de una inspección más cercana, este oficial encontró fotografías Polaroid de víctimas anteriores de Dahmer, cuerpos humanos en varias etapas de desmembramiento. Cuando Mueller caminó a la sala de estar y se las mostró a su compañero, murmuró: «Estos son de verdad». Dahmer luchó para impedir el arresto, pero los agentes lo redujeron rápidamente y lo esposaron. Impotente, acostado en el suelo, Dahmer susurró: «Por lo que hice, debería estar muerto». Poco después se realizó una búsqueda más detallada en el apartamento 213. Al escuchar el ruido proveniente del pasillo y el exterior del edificio de los apartamentos, pues Bernell salió de su apartamento como sería algo normal, para ver qué estaba pasando. En sus palabras, no teníamos ni idea de por qué estaban allí. De hecho, le preguntó a uno de esos oficiales si Jeff estaba bien, a lo cual este oficial respondió: «Sí, ese hijo de puta está bien». Bernell recuerda lo que vio esa noche. Los oficiales estaban en los apartamentos Oxford. Estaba parado allí viéndolos coger las partes de los cuerpos y depositarlos en cajas pequeñas, no mucho más grandes que una caja de zapatos. Recuerdo que las cajas eran marrones. Las iban sacando poco a poco de 2 en 2. Ahora sé que mi vecino Jeff es en realidad Jeffrey Dahmer, que había asesinado a hombres dentro del apartamento 213. De hecho, continuó: «Imagina eso, un chico que era tu vecino y amigo, una persona con la que tenías conversaciones, era en realidad un asesino que cometió crímenes atroces justo al otro lado del pasillo». Es realmente difícil encariñarse con alguien para descubrir que en realidad esa persona tiene una daga en tu espalda. Pensé que ese tipo era mi amigo. Después los policías se presentaron en casa de Jeff, donde se encontraron el circo de los horrores. Encontraron congelador lleno de restos humanos, entre los que se incluía una cabeza y un cajón lleno de fotografías de los asesinatos. Habían encontrado todas las pruebas para encerrar a un asesino en serie de por vida. En cuestión de poco tiempo, la noticia se dio a conocer en el mundo entero, siendo conocido desde ese instante como el carnicero de Milwaukee, pasando a la historia como uno de los asesinos más perversos. Lo primero que pensaron los psiquiatras que lo atendieron fue que seguramente este hombre tendría algún tipo de trastorno o que estaba enfermo debido a la atrocidad de sus crímenes, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental. Finalmente esto fue rechazado, siendo ya el 15 de febrero cuando el tribunal condenó a Jeffrey Dahmer a 15 cadenas perpetuas por sus crímenes y atrocidades. Robert Ressler, criminólogo en psicología forense, al cual admiro bastante por su gran trabajo, realizó una entrevista a Dahmer. La verdad que es bastante dura y perturbadora, pero ayudó incluso a realizar un perfil psicológico más detallado.
Y como mencionábamos antes, Robert Ressler se dedicaba a realizar perfiles psicológicos para así ayudar en las investigaciones criminales. Según él, Jeffrey Dahmer compartía dos perfiles criminales completamente distintos, el organizado y el desorganizado. Dahmer era un hombre sin duda muy complejo y que desconcertó a numerosos profesionales, ya que su conducta se corresponde en algunos aspectos a la de un asesino serial. En cambio, no se pusieron de acuerdo sobre su motivación criminal. Según el criminólogo Robert Ressler, ninguna conducta criminal es incomprensible, a pesar de que la mayoría de las personas así lo perciba. Los profesionales que estudian e investigan estos crímenes macabros pueden llegar a catalogar y evaluar estas conductas para llegar a comprender y conocer mejor a sus autores y hallar las respuestas necesarias. Y esta catalogación nos llevaría a dos perfiles criminales principales, el desorganizado y el organizado. No obstante, ha habido criminales que por su complejidad y modus operandi se corresponden a ambos perfiles, los cuales se denominan mixtos, como sería el caso de nuestro protagonista de hoy, Jeffrey Dahmer. En primer lugar, el primer rasgo que marca la diferencia entre ambas personalidades radica en el escenario del crimen, el modo de ejecutar este y el tipo de víctima. ¿Qué le lleva a escoger a esa persona como víctima? Si se trata de alguien sin familia, excluido socialmente o cuya desaparición no vaya a tener ningún tipo de repercusión. Vamos, que sería alguien a quien no echarían en falta. Un criminal organizado, en la gran mayoría de los casos, selecciona víctimas como las mencionadas anteriormente. Es decir, son personas de ambientes marginales, como serían prostitutas o drogodependientes, y cuyos cuerpos ocultaría o destruiría una vez asesinados. Son crímenes planificados, frutos de fantasías que se van alimentando durante años hasta que finalmente los pueden llevar a cabo, ayudados por ciertos comportamientos apáticos y antisociales. Suelen ser personas muy inteligentes y astutas, ganándose incluso la confianza de la víctima para llevarla a un lugar donde ésta sea vulnerable. Porque precisamente un criminal organizado lo que busca es el control y la dominación. Estas personas suelen llevar a cabo sus crímenes en un área determinada, buscando a alguien que encaje en lo que buscan, ya sea físico, edad o estilo. Además, un criminal de este tipo aprende de cada uno de sus crímenes, cómo llevarlo a cabo o cómo deshacerse con mayor facilidad del cuerpo, siendo en ocasiones cada vez más sofisticado, como por ejemplo disolviendo el cuerpo en ácido en lugar de otras prácticas que son más lentas y más sucias. Y esto nos va a resultar muy familiar. Un criminal organizado suele ofrecer dinero a sus víctimas o ayudar a alguien que se encuentra en apuros, como sería por ejemplo una autopista o alguien que ha pinchado en la carretera. Y aunque este perfil es evidentemente de Jeffrey Dahmer, que sepáis que otros criminales organizados también podrían ser Ted Bundy o John Gacy, de los que hablaremos posteriormente en el canal. En cambio, un criminal desorganizado la verdad es que no selecciona a sus víctimas, e incluso no evalúa el riesgo, no se molesta en saber quiénes son o cómo son, simplemente busca llevar a cabo su fantasía y para ello busca dejar a la víctima inconsciente o acabar con ellas cuanto antes. Son personas que durante o después de llevar a cabo el crimen pueden ponerse muy nerviosos o incluso entrar en pánico, por ello son propensos a cometer numerosos errores o incluso a derrumbarse al ser conscientes de lo que han hecho. Dahmer tuvo varios descuidos, de algunos se libró milagrosamente, como fue el caso del niño de 14 años al que asesinó. Fue tal la calma que mantuvo al contar su versión de la historia y la serenidad que mostró que le creyeron, incluso cuando los propios agentes subieron a su casa y aún tenía un cuerpo en el dormitorio. Y aunque pueda parecer increíble que la policía no se diera cuenta o no se molestara en comprobar o corroborar esa versión, esto no es la primera vez que ocurre. Aún ocurrió sin ir más lejos con Ed Kemper. Pasó un control policial con 2 cuerpos en su coche. Otro dato interesante entre ambas personalidades es que el desorganizado en algunos casos suele presentar algún trastorno mental y esto se puede ver reflejado en su entorno, en su vivienda e incluso en su coche. En el caso del desorganizado todo está desordenado, descuidado, en malas condiciones e incluso puede haber malos olores. En cambio, el organizado suele mantener el entorno cuidado y adecuado
para así también no levantar sospechas, y actúa de un modo totalmente opuesto. Se tratan de personas metódicas y que destruyen cualquier prueba de sus crímenes. Por eso las identificaciones de cuerpos en criminales organizados suelen ser muy complicadas, ya que se esfuerzan en ocultar o destruir los cuerpos y no tienen ningún tipo de reparo en descuartizar o disolver los restos mortales de sus víctimas. En cambio, un criminal desorganizado no suele tener la capacidad suficiente para deshacerse del cuerpo o incluso moverlo, simplemente se limita a dejarlo donde llevó a cabo el crimen. Otro factor clave en los asesinos organizados son los trofeos, que incluyen desde objetos de la víctima, fotografías o incluso partes del cuerpo seccionadas. Todo ello se suele hallar en la vivienda o en un lugar oculto elegido por el asesino. Se sabe a ciencia cierta que Dahmer realizaba fotografías a sus víctimas y estas fueron halladas en un cajón. Esto se suele hacer para revivir posteriormente el crimen o incluso para fines sexuales, como fue el caso de Dahmer. También se hallaron cráneos de las víctimas, los cuales limpió para su conservación, y en su nevera se encontró una cabeza y un miembro masculino. En cambio, un asesino desorganizado, la verdad es que no haría esto. No haría fotografías, aunque sí que podría llevarse algo del crimen, por ejemplo, un mechón o ropa de la víctima. En los crímenes de naturaleza sexual, un criminal organizado lleva a cabo el acto sexual cuando la persona aún está viva. Y si su víctima muestra resistencia, puede llegar a ponerse muy agresivo, agrediéndola con violencia, incluso llegando a matarla antes de abusar de ella. En cambio, uno desorganizado puede hacerlo incluso tras el fallecimiento de la víctima o cuando ésta se encuentra inconsciente o drogada. Sabemos que Dahmer drogaba a sus víctimas para tenerlas completamente sumisas. Posteriormente las estrangulaba porque, según él, no quería que sufrieran o lo abandonaran y mantenía relaciones con los cuerpos o con sus partes. En cambio, él no disfrutaba matando. Para él simplemente la muerte era el fin para llevar a cabo su fantasía. Y esto nos lleva a las parafilias. Con anterioridad ya hemos hablado en el canal de este término. Podría definirse como patrones de comportamiento sexual de una persona que son poco habituales. Estas fantasías suelen incluir la humillación, sometimiento de la otra persona, incluso cuando ésta no ha dado su consentimiento previo. Aunque es muy difícil decretar cuántas parafilias sexuales existen, entre las más conocidas podemos encontrar la necrofilia o la zoofilia. Curiosamente, hasta no hace mucho la masturbación o el sexo oral estaban entre estas parafilias, pero a medida que las sociedades han ido evolucionando y la visión sobre el sexo ha cambiado, algunas prácticas dejaron de considerarse parafilias. En el vídeo de hoy vamos a conocer una parafilia sexual bastante peculiar y que el conocido como caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, sufría. Esta parafilia se llama esplagnofilia. Para poder explicar esto, podemos fijarnos en la serie que se realizó sobre la vida de dicho criminal. Solo decir que una película o una serie no es ninguna evidencia histórica o biográfica clara, pero sí nos sirve como ejemplo para explicar este término. Desde muy niño, Jeffrey Dahmer, como él mismo ha afirmado en sus entrevistas, siempre tuvo curiosidad por los huesos y su posterior conservación. Le gustaba inspeccionar el interior del cuerpo de animales atropellados, una actividad que realizó en ocasiones en compañía de su padre Lionel, el cual seguramente creyó que el interés y curiosidad de su hijo podría desencadenar su futuro profesional, pero sin embargo Jeffrey escogería otro camino. La esplagnofilia, cuyo término está en desuso debido a que esta parafilia es muy poco habitual, podría definirse como el gusto por los órganos de animales. Un claro ejemplo lo encontramos en la serie de Dahmer cuando este dice: me gustaba cómo los órganos se veían en mis manos. Aunque hubo otros factores que repercutieron en la vida de Jeff, él sufría claramente esta filia. Más tarde, su obsesión por el control y dominación hacia los hombres iría más, hasta el punto de proponerse crear un zombie, es decir, una persona que estuviera dispuesta a cumplir todas y cada una de sus exigencias y deseos, sin que jamás se atreviera a negarse. Esto le llevó a drogar a sus víctimas, las cuales dormía para someterlas, pero la gran mayoría de ellas morirían en el proceso, cobrándose así 17 víctimas, tanto de adultos como de niños. Dahmer mencionó en numerosas ocasiones que sus crímenes se debían a que no podía evitar responder a sus instintos, que estaban por encima de él,
Incluso llegó a afirmar que creía que estaba poseído. Tras el arresto de Dahmer, los psicólogos y psiquiatras trataron de buscar algún tipo de explicación para llegar a entender qué llevó a este hombre a matar a esas personas, intentando diagnosticar algún tipo de trastorno que pudiera esclarecer los hechos. Aunque se le diagnosticaron varios trastornos que mencionaremos a continuación, destaca por la mezcla de la esplagnofilia ya explicada con anterioridad, junto con el sadismo, además la necrofilia y el canibalismo. Si alguien desconoce el término necrofilia, aunque lo dudo, se tratan de personas que sienten placer o gusto por la muerte y sobre todo les gusta mantener relaciones sexuales con personas ya fallecidas. El sadismo sería el gusto por el sufrimiento y control de la otra persona. El propio Dahmer en ningún momento se consideró a sí mismo como un sádico, dado que a él nunca le interesó la tortura. Simplemente quería satisfacer sus necesidades y esto es crear un zombie que lo obedeciera, cuyo objetivo principal era que no lo abandonaran. Uno de estos trastornos sería el trastorno esquizoide de la personalidad. Se trata de una afección muy poco frecuente y cuyas causas a día de hoy aún siguen siendo un completo misterio. Una de las causas que se cree es que puede deberse a una infancia solitaria y cuyos padres mostraron cierto desinterés o frialdad hacia el niño. Suelen ser personas solitarias a las cuales les intimida realizar ciertas actividades o interacciones con otras personas, es decir, que prefieren hacer tareas en solitario como serían leer, escuchar música. Suelen mostrar también mucha dificultad para iniciar relaciones o amistades, por lo que suelen carecer de amigos. Y esto nos lleva a hablar de las infancias de los criminales organizados o desorganizados, las cuales también son muy diferentes. Los asesinos desorganizados suelen haberse criado en ambientes inestables, con familias desestructuradas, donde son comunes los problemas con las drogas, el alcohol y a menudo fueron sometidos a maltrato e incluso problemas mentales en alguno de sus progenitores, aprendiendo a interiorizar todo el dolor y la ira que guardan para sí mismos, sin expresar sus emociones ni teniendo con quién hacerlo. Aquí podemos ver reflejado muy claramente a Jeffrey Dahmer. Fue una persona incapaz de desarrollarse, mostrando bastantes deficiencias en sus trabajos y estudios, con un bajo rendimiento. Y lo peor de todo es que Jeff era consciente de esto. En cuanto a su infancia, él mismo dijo que había tenido momentos difíciles. De hecho, se sabe que el divorcio de sus padres le afectó muchísimo, que no consideraba que hubiera tenido una infancia traumática y que sus padres no tenían culpa absolutamente de nada. Jeffrey Dahmer fue visto como un hombre bastante atractivo, una característica en la que suelen coincidir los asesinos en serie organizados, los cuales se valen de dicho atractivo para atraer a sus víctimas. Pero también mostraba conductas antisociales y rasgos típicos de asesinos desorganizados, como una enorme dificultad para la convivencia con otras personas. Un claro ejemplo tenemos con su abuela. De hecho, esta lo echó de casa porque no soportaba más la situación, pero por otro lado, era capaz de ganarse la confianza de sus víctimas para llevarlas a su piso, cosa que un asesino desorganizado no podría hacer porque suelen ser personas que incluso descuidan su propia imagen, su entorno y cuyas taras son fácilmente apreciables. Por tanto, podemos ver que Jeffrey Dahmer posee rasgos de ambos perfiles, como señalábamos al principio del vídeo. Un hombre organizado suele ser descrito como tranquilo, causando incluso gran sorpresa a todo su entorno cuando sus crímenes son conocidos. En cambio, uno desorganizado siempre suele intentar llamar la atención o ser incluso el payaso de la clase. Incluso estos suelen tener bastante éxito sexualmente hablando, suelen tener muchas parejas sexuales, pero son incapaces de mantener relaciones duraderas con ellas. Son personas que suelen creer que el mundo está en su contra y que todos les tienen manía. Dahmer también presentó trastorno obsesivo compulsivo, es decir, que son personas que les preocupa mucho el control, el orden y son muy perfeccionistas. Tienden a realizar sus tareas en solitario, por desconfianza al resto de personas, ya que consideran que todo debe hacerse a su manera o como ellos consideran que debe estar establecido, prestando demasiada atención a cada detalle, lo cual provoca que tarden más de lo habitual en realizar las tareas sencillas. Además, las personas con este trastorno a veces también presentan adicciones al alcohol.
Sabemos que Jeffrey Dahmer fue alcohólico desde una edad muy temprana, ya desde el instituto. Hay numerosos testigos que incluso afirman que la llevaba a clase consigo, lo cual le provocó tener grandes problemas para finalizar sus estudios e incluso no consiguió terminar su carrera universitaria. Fue expulsado del ejército, perdió numerosos trabajos, incluso produciéndose detenciones. Esto nos lleva a otro trastorno conocido como el trastorno límite de la personalidad, el cual altera la percepción que tiene un individuo sobre sí mismo y sobre los demás, creando, entre otros, dificultad para sobrellevar o entender las emociones. De igual modo, estas personas pueden tener un temor fuera de lo común por el abandono y con ello gran dificultad para estar solos. Algo muy presente en la vida y crímenes de Jeffrey Dahmer. En sus palabras, me los comía para sentirlos dentro de mí, no quería que se fueran. E incluso él mismo llegó a decir que bebía alcohol cuando se sentía solo. Y las personas que sufren este trastorno, a pesar de que tienen deseos de tener relaciones amorosas y duraderas, nunca las consiguen precisamente debido a este comportamiento impulsivo y a sus numerosos cambios de humor, por lo que las personas se apartan de su vida. Y aunque estas personas tengan deseos de relaciones amorosas y duraderas, nunca las consiguen debido precisamente a su comportamiento impulsivo o a sus numerosos cambios de opinión y a sus numerosos cambios de humor que apartan a otras personas de su vida. Y por ello, para evitar el abandono o bien el rechazo, pueden tomar medidas muy extremas, como hemos podido ver. También son personas que suelen mostrar mucha inestabilidad en su vida cotidiana y profesional. Como decíamos, en el caso de Dahmer, no suelen acabar su formación académica, suelen tener problemas legales con bastante frecuencia, debido precisamente también, en parte, a su comportamiento impulsivo. Otra alteración en Dahmer fue sin duda la psicosis, la cual genera una alteración de la realidad a quienes la padecen, como serían por ejemplo alucinaciones. Esto lleva a las personas a tener comportamientos extraños y muy desorganizados y suelen presentar muchos problemas para concentrarse. Tras este análisis podemos decretar que Jeffrey Dahmer presentaba una personalidad tanto organizada como desorganizada, es decir, mixta, además de los trastornos mencionados con anterioridad. La vida de Jeffrey Dahmer llegaría a su fin el 28 de noviembre del año 1994, cuando este tan solo tenía 34 años. Cabe destacar que este hombre solo llevaba un poco más de 3 años entre rejas. Dahmer había sido condenado a 15 cadenas perpetuas por sus crímenes. Concretamente se confirmaron 17 víctimas, por lo que este hombre fue condenado a 15 cadenas perpetuas en el Centro Penitenciario de Columbia, Wisconsin, dado que allí no se aplicaba la pena de muerte, a pesar de que él mismo dijo públicamente que deseaba morir. En uno de los episodios finales de Monster nos muestran precisamente los últimos años de la vida de Jeffrey Dahmer en prisión, cómo abrazó a la fe cristiana y cómo su vida, curiosamente, se vio enlazada con otro personaje muy temido de los Estados Unidos, John Wayne Gacy, Pogo el payaso asesino, cuya ejecución tuvo lugar el mismo día que el bautizo de Dahmer. Gacy, aunque no venga al caso en este vídeo, fue acusado de matar y abusar de al menos 13 jóvenes. Digo al menos porque realmente se desconoce la magnitud de sus crímenes. El 20 de abril de 1994 hubo otra peculiaridad que muchos tomaron como una señal divina. Además, como dato curioso, Gacy fue arrestado en 1978, año en el que Dahmer cometió su primer crimen. Pero este vídeo va de otro tema, por lo que para hablar de lo ocurrido en ese día y en los anteriores, debemos conocer la figura de Roy Radcliffe. Jeffrey Dahmer había encontrado a Dios en prisión debido a que Kurt Vogt, un miembro de la Iglesia de Cristo de Oklahoma, lo había visto por televisión y decidió mandarle material religioso. Posteriormente contratarían con Radcliffe, un evangelista de la Iglesia de Cristo de Madison, Wisconsin. Este hombre tenía que decidir si ayudaba a Dahmer, el cual recordemos que estaba condenado a 15 cadenas perpetuas por sus crímenes. Por lo que Radcliffe tenía muchas dudas. No lo conocía, aunque tenía bastante curiosidad por saber qué clase de persona era el hombre que ocupó portadas en los noticieros de todo el país. Había escuchado cosas realmente horribles sobre su caso, y la verdad es que no es para menos, dado que estaba cumpliendo condena por asesinato, abuso y canibalismo, entre otras muchas cosas.
Radcliffe creía que el bautismo, concretamente la inversión del cuerpo completo, podía lavar los pecados de cualquiera, por lo que sus acciones serían perdonadas si esa persona mostraba arrepentimiento por dichas acciones, ganando con ello la vida eterna en el cielo. Pero ¿eso incluía a alguien como Jeffrey Dahmer? Radcliffe estaba entre la espalda y la pared. Por una parte no veía salvación en él, pero una parte de él le decía: yo sirvo a Dios y Dios puede salvarlo. Cabe destacar que en una ocasión el propio Jeffrey Dahmer mencionó que daba gracias de que hubiera sido apresado. De no ser así, habría seguido matando. Radcliffe aceptó el encuentro con Dahmer. Probé con varios otros predicadores, pero tenía un poco de miedo tan solo de entrar, comentó Booth a los medios. Radcliffe ese día estaba muy nervioso tras su llegada a la prisión, porque en cuestión de minutos tendría enfrente suya a un asesino en serie. Finalmente ambos tuvieron un cara a cara, donde Dahmer no dudó en pedir el bautismo. Este conocía muy bien el propósito del mismo y estaba al día con los pasajes de la Biblia. Quería acabar con sus pecados y afirmaba ser un creyente de Dios. E incluso Jeffrey le menciona que tenía miedo a que éste se negara debido a sus atroces crímenes. Radcliffe organizaba lecciones bíblicas semanales con Dahmer y pronto sentiría una conexión con él. Citándolo textualmente: comencé a ver en Dahmer cosas admirables, su amor por la verdad y su deseo por saber todo sobre Dios y por parecerse a él. En los meses posteriores ambos se reunieron todos los meses, donde hablaban de cualquier cosa el uno con el otro, tratando incluso temas tan personales como el suicidio. Y cuando Dahmer le comentó que debería haber sido ejecutado por todo lo que hizo, Roy le dio la razón, por lo que podríamos decir que se trataba de una amistad bastante sincera. Radcliffe creía que una persona podía cambiar, por lo que él nunca se atrevía a encasillar a las personas. Finalmente Dahmer sería bautizado el 10 de mayo de 1994. Radcliffe llegaría a la conclusión de que Dahmer era un buen candidato para el bautismo, por lo que tras ello, este dejaría atrás su vida y sería un hombre nuevo. Esta fecha, el 10 de mayo de 1994, se vería marcado por un eclipse solar, el cual envolvió a la prisión. Una casualidad bastante perturbadora, pero Radcliffe la vio como una señal. Dios estaba allí, siendo testigo de todo, así como de la ejecución de John Wayne Gacy en Illinois. Ese día Jeffrey se confesó en la oficina del capellán y luego se dirigieron al ala médica, donde había como una especie de bañera que solía ser usada por los presos con problemas o enfermedades de espalda. Jeff tras unos minutos estaba listo y se colocó en posición fetal en dicha bañera, dejando su cabeza fuera del agua. Instantes después se produjo el bautismo. Radcliffe sumergió la cabeza de Dahmer. Tras esto, Jeff se limitó a darle las gracias. A día de hoy, Radcliffe recuerda el momento como mágico y con mucho cariño. De hecho, él se refiere a él como su amigo Jeff, y está seguro de que Jeff era un hijo de Dios tras su fallecimiento. Creo que el bautismo de Jeffrey Dahmer es un triunfo del bien sobre el mal, comentó Radcliffe. De hecho, la vida de este hombre sigue marcada por Dahmer. Perdió a muchos feligreses por este controvertido bautismo. Radcliffe no se arrepiente de lo que hizo. 10 meses después, Jeffrey Dahmer fue asesinado y Radcliffe cree que está en el cielo porque él tenía fe en Dios, a pesar de que algunas personas lo vieron como un simple juego para este criminal. Jeffrey Dahmer tenía certeza en que la historia de la evolución era cierta y que tras la muerte no hay nada. Eso era todo, no había nada más, solo oscuridad. Pero por otra parte, esa teoría también le quitaba valor a la vida, y por ello comenzó a leer libros que precisamente desmentían la evolución, llegando a la conclusión de que no había teoría que la sostenga, por lo que decidió creer que el Señor Jesucristo es el creador del cielo y de la tierra, aceptando a ese hombre como su Señor y Salvador, con el cual algún día tendría que responder a sus actos ante él. Tras su detención, el propio Lionel Dahmer admitió que seguramente, si él no se hubiera separado del camino del Señor y se lo hubiera inculcado a Jeffrey, su hijo sería otra persona.
La última vez que Roy y Dahmer se reunieron fue unos días antes de su asesinato. Dahmer le entregó una carta de acción de gracias, donde escribió lo siguiente: Querido Roy, gracias por tu amistad, el tiempo y esfuerzo para ayudarme a entender la palabra de Dios. Tras lo ocurrido, el fallecimiento de Jeffrey Dahmer, Roy tomó la decisión de realizar un servicio conmemorativo en su honor. La familia Dahmer le dio a Roy un honorario, el cual invirtió en la compra de un reloj que a día de hoy aún conserva y que de hecho lo llama el reloj de Jeff. Y como comentábamos antes, la estancia de Dahmer en prisión sería breve, pero también bastante movida. A pesar de que en su primer año estaba aislado debido a que su vida corría un gran peligro, Jeff solicitó poder interactuar con otros presos, incluso dejando de lado el consejo de los guardias y de su propio abogado, los cuales le dijeron a Dahmer en numerosas ocasiones de que los presos comunes no le tenían ningún tipo de aprecio y que no dudarían en hacerle daño. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión: ¿estaba buscando Jeffrey Dahmer su propia muerte? Según en palabras de otros presos, Jeff se pasaba el día bromeando sobre sus crímenes y el canibalismo, algo que no gustaba entre los presos, dado que algunas de sus víctimas habían sido niños. Pero a este parecía no importarle, hasta el punto de jugar con la comida, buscando que se parecieran a partes del cuerpo humano, para posteriormente mojarlas en ketchup a modo de sangre. Todo ello mientras insultaba a los guardias y a los demás presos. Incluso hay testigos que recuerdan que Jeffrey tenía un póster de caníbales anónimos en su celda. Tras saber estos detalles, me surge una nueva pregunta. ¿Realmente Jeffrey Dahmer se arrepentía de sus crímenes o simplemente estaba provocando a sus compañeros para que acabaran con su vida, dado que él nunca se atrevió a hacerlo? Sea lo que fuere, la vida de Dahmer, como comentábamos antes, llegaría a su fin el 28 de noviembre del año 1994, a manos de un preso que se encontraba también cumpliendo una cadena perpetua por asesinato, Christopher Scarver. Junto a ellos también se encontraba Jesse Anderson, un hombre que cumplía una condena por el asesinato de su mujer, el cual también murió a manos de Scarver, pero él en el hospital y días más tarde del ataque debido a sus graves heridas. Todo esto ocurrió cuando los tres presos se encontraban realizando tareas de limpieza y mantenimiento. Dahmer y Scarver se encontraban en el gimnasio en el momento del ataque, donde no dudó en golpear a Jeff con una mancuerna hasta casi la muerte. Tras esto se dirigiría a donde se encontraba Jesse para atacarlo también. Christopher aprovechó un descuido de unos guardias para atacar a sus dos compañeros. Ambos heridos fueron trasladados al hospital, pero Dahmer moriría una hora después y Jesse Anderson 2 días más tarde debido a sus heridas. Así es como Christopher Scarver se cobró 2 vidas más, aumentando con ello su condena inicial. Las causas del ataque a día de hoy se desconocen, aunque sí que es cierto que por aquel entonces Scarver se encontraba en un tratamiento, estaba siendo medicado con antipsicóticos. Aunque en un principio se dijo que había cometido los crímenes porque Dios así se lo había pedido, ya sería en el año 2015 cuando confesó en una entrevista al New York Post que Dahmer había sobrepasado la línea con algunas personas, entre ellas prisioneros y personal de la prisión. Incluso añadió que algunas personas que están en prisión realmente se encontraban arrepentidas, pero que él no era una de esas personas. Incluso corroboró que Dahmer hacía bromas sobre el canibalismo y con la comida, como mencionábamos anteriormente. Otra declaración de Scarver fue la siguiente: creo que los funcionarios tuvieron algo que ver con lo que sucedió aquel día, dando a entender que estos desaparecieron a propósito debido a que también se encontraban cansados del comportamiento de Dahmer. Como comentábamos en un principio, hubo numerosas teorías, dado que muchas de las víctimas de Dahmer eran hombres negros. Incluso Anderson había acusado a 2 hombres afroamericanos de haber matado a su esposa, y posteriormente se descubrió que había sido él. Actualmente Scarver se encuentra en un correccional de Colorado porque sí, sigue con vida y se encuentra cumpliendo 3 cadenas perpetuas por 3 asesinatos. Incluso ha publicado varios libros. La noticia de la muerte de Dahmer consternó evidentemente a su familia. Incluso Joyce, su madre, dijo públicamente: ¿ahora todo el mundo está contento? ¿Ahora que murió apaleado es suficiente para todos? Hubo familiares de las víctimas que evidentemente se alegraron de lo sucedido, pero en cambio otras declararon que no, dado que él se había librado del sufrimiento. En cambio ellas tendrían que lidiar durante toda su vida con la ausencia de su ser querido.
Finalmente el cuerpo de Dahmer fue incinerado y las cenizas se entregaron a sus padres. Pero algo curioso ocurriría tras su muerte. A pesar de que su cuerpo fue incinerado, su cerebro se conservó con el fin de ser estudiado por los científicos para poder intentar comprender qué le llevó a hacer aquellas atrocidades. Esto provocaría una discusión entre los padres del propio Dahmer, dado que su madre quería que se examinara el cerebro de su hijo para determinar si hubo factores biológicos que llevaron a su hijo a convertirse en un asesino en serie. En palabras de Joyce, Jeff siempre decía que, si podía ser de alguna ayuda, quería hacer lo que pudiera. En cambio, su padre decía que quería seguir la voluntad de su hijo y que sus restos, todos ellos, debían ser incinerados para así también dejar atrás todo lo ocurrido. Y sería ya finalmente el 13 de diciembre de 1995 cuando un juez ordenaría que el cerebro de Jeffrey Dahmer fuera incinerado. Del día 13 de enero, en la madrugada, se notificó el fallecimiento de Shari, como mencionábamos antes, a los 81 años de edad en una residencia de ancianos. Su fallecimiento fue por problemas de salud que ya padecía desde tiempo atrás, los cuales no se llegaron a concretar. Lo único que se sabe es que su estado de salud se había deteriorado en los últimos años, seguramente debido a su edad. Sabemos que estuvo luchando durante algún tiempo por una mejora en su estado, pero como vemos, no fue posible. No he encontrado ninguna fuente fiable que mencione un posible divorcio entre Lionel y Shari, aunque estos no se veían desde octubre, es decir, que no se veían con frecuencia. Quizás estos se habían distanciado o quizás se deba a la avanzada edad que tenían ambos. Para finalizar, la fuente de Sound menciona que no habrá funeral para Shari, dado que ella dejó realizado un testamento donde se especifica cómo proceder. Quería ser incinerada y dejó instrucciones sobre lo que hacer con sus restos. Citando textualmente a una de las fuentes, no habrá un funeral, de acuerdo con el testamento de Shari. Ella no quería un servicio conmemorativo ni nada por el estilo. Ella solo quería ser incinerada y dejó instrucciones en su testamento sobre lo que quería que hicieran con sus cenizas. Lionel optó por abrazar el anonimato en el año 2020. El químico retirado vivió junto a su última esposa, Shari, en Ohio, hasta el fallecimiento de esta misma a principios de este mismo año, en enero. Su otro hijo, David, también decidió retirarse de la escena después de que salieron a la luz los horribles crímenes cometidos por su hermano. Hasta el momento no se ha revelado si existe alguna relación entre ambos. Lionel, quien falleció el 5 de diciembre de 2023, destacó por su lucha contra el y su defensa de los derechos de los pacientes psiquiátricos. Tras el arresto de su hijo por asesinato en serie en el año 1991, Lionel se convirtió en un ferviente defensor de la reforma del sistema de salud mental. Trabajó incansablemente para fomentar la conciencia sobre la importancia del tratamiento temprano de las enfermedades en el tratamiento médico. Sin embargo, sus avanzadas y los problemas de salud le llevaron a experimentar alucinaciones en los últimos meses. Fuentes cercanas revelaron que se volvía incoherente y preguntaba constantemente por su hijo Jeffrey, sugiriendo que tenía la sensación de que su hijo iba a visitarlo. También expresaba la necesidad de recordar tiempos más felices, como al preguntar por su esposa Shari. Según fuentes cercanas a la familia, Lionel tenía sueños recurrentes sobre reunirse con su hijo, quien falleció, recordemos, el 28 de noviembre del año 1994. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Dime qué te ha parecido esta historia. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y dar like si aún no lo has hecho, para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.